Más de 7 millones de personas han disfrutado de este video, el cual ha sido el más exitoso en este canal desde que se llamaba Capitán Cruz. Por ello, hemos decidido mejorarlo para ustedes, pues conoceremos 3 de las historias más sorprendentes y aún desconocidas sobre la vida de Pedro Infante, y que sin duda cambiarán la opinión que tenían sobre él. Las historias que narraremos hoy fueron unas de tantas acciones que Pedro realizaba en total anonimato y sin ningún afán de llamar la atención de nadie. Es por ello que estas historias permanecieron en total secreto por décadas, pero pensamos que valen totalmente la pena conocerlas, para que nos sirvan de ejemplo para inspirarnos a ser mejores personas, pues estas historias fueron totalmente reales. Pocos saben que Pedro Infante en la vida real tenía un rasgo que solo los más cercanos a él conocían y que llamaba la atención, ya que incluso a la fecha muchos artistas y gente poderosa carecen de este rasgo, el cual es el altruismo, el amor al prójimo. A Pedro Infante no le molestaba desprenderse de las cosas y compartir su riqueza y privilegios con quienes le rodeaban, razón por la cual lamentablemente muchos le profesaban una falsa amistad con tal de aprovecharse y divertirse a costa de él, lo cual con el tiempo, aunque le dolió, Pedro Infante abrió los ojos y comenzó a cuidarse de algunas personas. Una de sus costumbres era que al llegar a alguna ciudad visitaba las cárceles, pues Pedro estaba al tanto de que no era raro encontrar en ellas a personas inocentes y en total pobreza, quienes no tenían los medios para pagar un abogado y salir de allí. Pedro mandaba comprar comida para todos los reos, ropa, despensas e incluso cuando filmó Nosotros los Pobres, donde algunas escenas se filmaron en la antigua cárcel de Lecumberri, Pedro incluso les cantó a los reos en sus descansos, siendo el único artista de la película que se acercaba a ellos y los saludaba de mano. Lo mismo haría al filmar otra película en las Islas Marías. Finalmente, Pedro de su propio bolsillo pagaba las multas de los reos que él sabía que eran inocentes y estaban atrapados allí debido a su pobreza. Con ello, Pedro les devolvía su libertad sin buscar nada a cambio, más que la satisfacción de haberle hecho justicia a alguien. En cierta ocasión, Pedro Infante viajaba durante la noche por la autopista rumbo a Guadalajara, siendo acompañado por el gran compositor José Alfredo Jiménez. Mientras empezaba a amanecer, dentro del auto se dejaba sentir el frío gélido de la carretera, por lo que al pasar por un pequeño pueblo, Pedro y José se detienen por un momento para buscar algún puesto donde pudieran comprar un café para calentarse. Pedro baja primero del auto y en aquel frío endemoniado notó a la distancia a un anciano que, a pie de la carretera, tenía un humilde puesto de comida. «Buenos días, señor. ¿Cómo va la venta?» «Pues hay más o menos», exclamó el anciano en total tristeza, mientras titiritaba de frío al no poder estar bien abrigado. Pedro notó las condiciones humildes de aquel hombre, por lo que regresó al automóvil y le pidió a José Alfredo que le pasara de favor su zarape. Debido al tremendo frío, José Alfredo asumió que Pedro quería abrigarse con él, pero lo que hizo Pedro dejó impactado al compositor. Y es que dicho zarape tenía una historia. Pedro lo compró en Saltillo, Coahuila, y era una prenda de lo mejor, de una calidad y belleza inmejorable, al grado que cuando lo usaba, muchas personas quedaban encantados y trataban de comprárselo, tanto por su belleza como por ser propiedad de Pedro Infante. Pero a pesar de que lo intentaron desde amigos, familiares, artistas, 2 generales y hasta el propio padre de Pedro, él siempre se negó a vendérselos, ofreciéndose a comprarles mejor uno igual. No obstante, aquella mañana José Alfredo
vio cómo Pedro no se abrigó con aquel zarape. Él regresó a donde estaba el anciano, pero para cobijarlo con aquella prenda tan codiciada por muchos. «Ándele, jefecito, ya váyase a dormir, ya no son horas de que ande aquí», le dijo Pedro a aquel anciano mientras discretamente le daba un fajo de billetes. Aquel anciano no podía creer lo que Pedro estaba haciendo. Es posible que el anciano no lo haya reconocido, pero aún así, con lágrimas en los ojos, intentó besar la mano de Pedro en muestra de gratitud, pero Pedro se negó. José Alfredo miraba desde el auto el destino final del famoso zarape de Pedro Infante. Esta última historia es quizás de las más impactantes sobre Pedro Infante, pues sus protagonistas jamás supieron quién les había salvado la vida aquella ocasión y seguramente jamás lo habrían creído. Corría el año de 1955, cuando el poderoso ciclón Janet arrasó con toda la ciudad de Chetumal, dejando caos y destrucción a su paso, así como muchos desaparecidos y muertos. En ese momento, Pedro Infante se encontraba en la ciudad de Mérida, totalmente abatido por las noticias de lo que sucedía allá. Lo que más le preocupaba era escuchar por radio las súplicas de la gente, ya que la ayuda del gobierno no llegaba y estaban desesperados ya que habían muchos desaparecidos y el tiempo estaba corriendo para encontrarlos antes de que las víctimas aumentaran. Sin pensarlo más, Pedro sale de su casa en su motocicleta y va rumbo al aeropuerto donde él era accionista, y al llegar se trepa en una gran aeronave que él mismo pilotea hacia Chetumal. Pedro voló lo más rápido posible para ayudar a la gente a encontrar a sus familiares. Durante más de 24 horas, sin dormir ni comer, Pedro Infante estuvo en persona rescatando personas y subiéndolas al avión para llevarlas a Mérida para que pudieran ser atendidas allá, regresando a Chetumal para rescatar a más personas. Lo curioso es que mucha de esa gente que era rescatada creían que estaban subiendo en un avión del gobierno de México, cuando en realidad los estaba rescatando el artista más popular del cine mexicano, pagando hasta la gasolina de su propio bolsillo. Cuando Pedro regresó a Mérida con las últimas personas que había rescatado, se acercó a ellos para preguntarles si estaban bien, mientras se dieron cuenta que el mismísimo Pedro Infante les había salvado la vida. No obstante, había un niño que lloraba desconsolado, a lo que Pedro le preguntó lo que le sucedía. Mientras la gente bajaba del avión, el niño comenta que perdió a sus padres en Chetumal y quería regresar a buscarlos, pues creía que estaban vivos aún. A pesar del cansancio, Pedro decide regresar una vez más a Chetumal con aquel niño, donde al llegar, Pedro consigue una lancha y el niño lo dirige hacia el último lugar donde estuvo con sus padres. Buscaron por todas partes entre el caos y la desolación de aquel desastre natural. Entonces, a la distancia, Pedro ve arriba de un árbol a dos personas. El niño reconoció de inmediato a sus padres, quienes en efecto seguían con vida tal como él lo presentía. Entonces Pedro los ayudó a subir a la lancha, viendo cómo aquella familia se reunía de nuevo en un abrazo en medio de aquel desastre. En la madrugada del 15 de abril de 1957, en su casa de Mérida, la cual estamos viendo en este momento, se encontraba su ayudante doméstica preparándole el desayuno a Pedro, el cual consistía en unos huevos rancheros, pues Pedro tenía que estar en el aeropuerto a las 7 de la mañana, ya que volaría hacia la Ciudad de México. Mientras Pedro salía de la ducha, alguien tocó a la puerta de su casa. La ayudante doméstica le dijo a Pedro que se trataba de una mujer que con urgencia deseaba verlo. Cuando Pedro salió, la mujer, abatida en llanto, le suplica de rodillas que la ayude,
pues tiene a su hijo en el hospital al borde de la muerte y necesitaba dinero para pagar la cirugía y medicinas. Pedro, creyéndole, corre hacia su habitación y de inmediato regresa a ella con varios fajos de billetes, aproximadamente 15,000 pesos de aquella época. Pedro le desea todo lo mejor para que su hijo se salve, mientras la mujer besaba sus manos corriendo hacia el hospital para salvar a su hijo. Horas después, Pedro Infante perdió la vida a los 39 años de edad al estrellarse la aeronave en la que él viajaba. Quizás era el destino que antes de despedirse del mundo, Pedro Infante realizara una última acción más de verdadero amor al prójimo, un gesto más de amor hacia sus semejantes. Pedro Infante siempre fue así, pues él comentaba que se veía a sí mismo en las personas humildes, con quienes él prefería estar incluso ya en la cima del éxito y la fortuna, pues él se acordaba de su pobreza en su niñez. Sabía lo que era estar en esa terrible realidad, por lo que ahora que podía, le hacía feliz ayudar a los demás. Si este video ha sido de tu agrado, te invitamos a suscribirte al canal, a darle me gusta, a dejarnos un comentario y a compartirlo con tu familia.